Radionovela, El último vagón. Mi nombre es Pablo, y lo que les voy a contar ocurrió una noche, una de esas noches en las que todo parece en calma, pero donde, en algún rincón oscuro, se esconde algo que jamás podrás olvidar. Era un viernes, el final de la semana, y yo, como siempre, tomé el último tren hacia casa. Trabajo en la ciudad, y el trayecto siempre me resulta monótono, casi automático. Pero esa noche no fue como las demás. Pablo, con voz tranquila, pero con un tono de advertencia. El tren estaba casi vacío cuando subí. Solo había unas pocas personas dispersas entre los vagones, sentadas en silencio. La estación, como siempre, estaba oscura, y el aire frío me dio la bienvenida al llegar. Como siempre, no me detuve mucho en los detalles. Encontré un asiento junto a la ventana y me acomodé. El sonido del tren en movimiento se apoderó del ambiente. La misma melodía de siempre, el vaivén, los chirridos de las vías. Cerré los ojos, pero algo no estaba bien. Algo había cambiado. Sonido del tren en marcha, el sonido de los rieles chirriando. Pablo, con tono pensativo, como si hubiera comenzado a recordar. Era una sensación extraña, como si algo me estuviera observando. Abrí los ojos, y fue entonces cuando lo vi. Un hombre estaba sentado en el asiento frente a mí, pero no lo había visto subir. Parecía como si hubiera estado allí desde el principio, observándome en silencio. Tenía una mirada fija, profunda, casi vacía, pero había algo en su rostro que me resultaba inquietante. No podía identificar qué era exactamente, pero había algo en su presencia que me helaba la piel. El tren avanzaba por la oscuridad de la noche, y cada estación que pasábamos era más vacía que la anterior. En ese vagón, estábamos los dos, él y yo. Nadie más. Sin embargo, el silencio se hacía más pesado, como si el aire estuviera cargado de algo que no podía entender. Sonido de un reloj de pulsera que hace tic-tac, interrumpiendo el silencio. Pablo, más acelerado, como si estuviera reviviendo la ansiedad. Miré hacia la ventana para distraerme, pero algo me detuvo. Afuera no había luces. Ninguna señal de las casas o edificios que normalmente se veían al borde de la vía. Solo oscuridad. La oscuridad más profunda que he visto jamás. Miré al hombre de nuevo, y su rostro, que antes parecía indiferente, ahora mostraba una ligera sonrisa, pero era una sonrisa macabra, como si se estuviera burlando de algo que yo no entendía. Voz del hombre, en tono suave, pero con un matiz de amenaza. ¿Te has dado cuenta de lo que pasa, Pablo? Pablo, con voz temblorosa, al recordar las palabras del hombre. Me quedé paralizado. No sabía cómo lo sabía, ni cómo había mencionado mi nombre. Traté de ignorarlo, pero sus ojos no dejaban de seguirme. Un escalofrío recorrió mi espalda. Decidí que debía bajar en la siguiente estación. Tenía que salir de ahí, alejarme de esa presencia inquietante. Pero cuando el tren se detuvo, no pude hacer nada. La estación estaba vacía. No había nadie, no había luces, nada. Solo una niebla espesa que cubría el andén. Sonido de la niebla densa, susurros apagados, como si algo estuviera acechando. Pablo, en tono alarmado, respirando con dificultad. El tren arrancó nuevamente, pero no en dirección a mi casa. No. El tren parecía haber tomado un camino diferente, uno que no conocía. El vagón, que antes parecía vacío, ahora estaba lleno de gente. Gente que no reconocía. Algunos tenían ojos vacíos, otros parecían ausentes, como si no estuvieran realmente allí. Todos nos miraban, pero nadie decía una palabra. Sonido de murmullos, risas apagadas, como si algo raro se estuviera desarrollando. Pablo, con voz más baja, como si estuviera en shock. Miré al hombre una vez más. Su sonrisa era ahora más amplia, más perturbadora. Me acerqué a él, nervioso, tratando de entender qué estaba pasando. Voz del hombre, más cerca, como un susurro. ¿Te sientes atrapado, Pablo? Pablo, asustado, casi susurrando. ¿Qué es esto? ¿Dónde estamos? Pregunté, pero él solo me miró y dejó escapar una risa. Una risa que no era humana.
Sonido de risas distorsionadas, mezcladas con susurros. Pablo, con desesperación. Intenté moverme, pero mis pies no respondían. El tren comenzó a acelerarse, y las luces dentro del vagón parpadearon, como si estuviera viajando a través de una niebla que distorsionaba todo lo que tocaba. En ese momento, entendí. El tren no estaba llevando a la gente de vuelta a casa. No. Este tren estaba atrapando a las personas. Estaba atrapando sus almas. Al mirar a mi alrededor, vi que los pasajeros no se movían, no hablaban. Estaban como estatuas, inmóviles, con miradas vacías. Me di cuenta de que había entrado en un lugar que no pertenecía al mundo real. El tren no tenía un destino. El tren era el destino. Sonido de la aceleración del tren, rieles retumbando con fuerza. Pablo, más agitado, con tono de angustia. El tren comenzó a frenar y la estación apareció ante nosotros. Pero esta estación no era una estación normal. Era oscura, abandonada, con ventanas rotas y puertas desvencijadas. Al mirar hacia el andén, vi algo que no puedo olvidar, figuras de personas de pie, esperando, como si estuvieran allí por siempre, atrapadas en el mismo lugar. Y en el centro de la estación, una figura oscura se erguía, mirando fijamente al tren. Sonido de puertas del tren abriéndose lentamente, seguido de pasos lentos. Voz de la figura, baja y profunda. Bienvenido, Pablo. El viaje ha comenzado. Pablo, con voz tensa, llena de terror. Quise gritar, pero no pude. Mis palabras se ahogaron en mi garganta. Algo dentro de mí sabía que ya no podía salir. El tren, esa máquina infernal, había comenzado a devorarme, y todo lo que había conocido ya no existía. Ahora, estoy aquí, esperando, entre los otros pasajeros. El tren sigue en marcha, pero nadie sube ni baja. Solo seguimos dando vueltas, una y otra vez, sin llegar a ningún lugar. Yo, como todos los demás, estoy atrapado en el último vagón. En el último vagón del último tren, viajando hacia un destino sin fin. Fin.